Este es el Saheb de la casa perfumera Art Al Za'faran. Este es un perfume que ya de entrada te lo voy diciendo, vale muchísimo la pena. Este video no es para desglosarte si vale la pena o no. No es el clásico video. Ya de entrada te lo voy diciendo. Ahora bien, lo que a mí me toca es defender mi punto de vista. Indicarte a ti por qué yo considero que es un perfume que vale muchísimo la pena. Y en el camino tú también puedes ver si es una opción para ti. Y si ya lo conoces, bueno, pues me gustaría que en la sección de comentarios me dejara tu propia reseña o tu experiencia. En la sección de pros y contras veremos una parte que sé que para ustedes es bastante importante, que es su rendimiento. En esa sección lo vamos a ver. Y rapidito entonces pasamos al diseño de su botella, que ahí como la podemos ver, tiene el clásico diseño de botella, ¿verdad? En este caso, pues achatada. En la parte frontal tiene una chapa metálica de color dorado, donde tiene el nombre del perfume, Saheb. Y de tapa tiene una especie de corcho cúbico, también incrustado con una pequeña chapa metálica, donde presenta el nombre de la casa perfumera, la presentación y el volumen del perfume. Realmente ya desde los primeros vestigios que podemos experimentar del diseño de su botella, pues ya nos está gritando sobriedad, sofisticación, bastante elegancia e incluso sensualidad. Este realmente es una botella que me encanta muchísimo. De hecho, compré el perfume cuando lo vi, pues por el diseño de su botella, y realmente no me ha defraudado ni un minuto. Pero realmente lo que nos interesa más está en su interior, ¿verdad? Así como las personas, que lo que verdaderamente importa está en su interior. Pues así mismo pasa con este perfume, que con esos 30 mililitros pues nos quiere dar una experiencia bastante encantadora. Vamos a ver entonces ahora su desglose olfativo. Saheb es una fragancia de fuerza, elegancia y encanto natural. Se abre con una combinación de casis o grosella negra, naranja y bayas de enebro, evocando la brisa parecida a la de un bosque. Es como si estuvieras caminando por un bosque y esa brisa te acaricia el rostro. En el corazón combina el cardamomo cálido y picante con el delicado jazmín, aportándole profundidad y un toque de sensualidad. Y en la base se basa con una sensación amaderada terrosa del cedro, vetiver y bálsamo de abeto, que le da ese toque amaderado y ligeramente ahumado. Saheb es una fragancia para aquellos que combina la audacia con el refinamiento, encarnando una confianza tranquila con una profunda conexión con la naturaleza. Quédate con estos conceptos que de hecho los extraje directamente, casi palabra por palabra, desde su página web que Art Al Za'faran colocó en la descripción de este perfume. ¿Por qué te quiero dejar dicho que mantengas esta idea? Sé que son demasiadas palabras, pero quiero que te centres en dos conceptos. Es el que te mencioné al inicio, que ellos dicen que hace esta sensación de la brisa de un bosque. Y la otra, que es una profunda conexión con la naturaleza. Quédate con estos dos conceptos que lo vamos a desarrollar en sus pros y sus contras. Porque para mí, ya aunque para la mayoría no importa, pero la descripción que el fabricante coloca al producto, en este caso el perfume, que es un producto, importa muchísimo, porque parte de la calidad del perfume está, para mí, en que cumpla lo que el cliente me está vendiendo. Y en esa sección vamos a hablar de ese detalle. Entonces vamos a ver cuál es la sensación real de la fragancia, ya que vimos esa definición tan bonita, poética, que incluso ellos mismos colocaron en su página web. Pero la experiencia real, ¿qué es lo que nos dice? En palabras en castellano o en el idioma que me estés viendo, ¿qué es lo que quiere dejar dicho? Pues bueno, yo te voy a explicar mi experiencia. De hecho, que en el primer momento le hice un video hace poco de mis primeras impresiones. Y a la salida, bueno, pues tenemos casis, que es la grosella negra, tenemos naranja y bayas de enebro. La grosella le aporta un toque dulce, frutal y ligeramente avanillado. Tenemos la naranja, que obviamente le aporta un toque cítrico. Y la baya de enebro, esa sensación verdosa, natural. Entonces, ¿qué es lo que nos atrae desde la salida el perfume? Pues bueno,
Para mí es como una combinación de la chinola, pero en este caso no de la chinola, directamente de la pulpa o la maracuyá, me parece que le dicen así en algunos países. Es como si tuvieras el cascarón vacío en la mano. Ese cascarón pues mantiene esa esencia cítrica de la maracuyá o la chinola, pero un poquito apagado obviamente y ligeramente verdoso. Y a este cascarón vacío pues le echamos trozos de grosella negra con un poco de miel. Entonces así se sienta la salida, ese toque ligeramente dulce, sensual, un tanto amielado, avainillado. El toque cítrico es muy sutil y la sensación verde también, así que se mantiene en esta esencia como que te acabo de describir ahora. Y rápido de ahí pasa entonces a la base. De hecho, este es un perfume que es ligeramente lineal, es decir, digo ligeramente lineal porque no es lineal completo. Lineal completo sería... Deme un minuto. Aquí estamos. Entonces, un perfume lineal completo sería esta versión del Dolce & Gabbana Light Blue 2025, que en la descripción te dejo el link para que veas la reseña completa. Este es un perfume que desde el principio ya te va a dar la sensación hasta que el perfume desaparece de tu piel. Es decir, no tiene una evolución como tal. Sin embargo, este sí que mantiene una evolución, pero podemos decir que los primeros 5 a 6 minutos. Realmente esta sensación tan rápida de la salida a la base la he visto poco en fragancias. Por lo que al principio de esos 5 a 6 minutos vas a disfrutar de la sensación que ya te mencioné sobre ese toque ligeramente dulce, un poquito verdoso, sutil en lo cítrico, pero manteniendo ese toque sensual, avainillado parecido a la miel. Y rápido entra entonces, después de este tiempo, al corazón, a la base, perdón, dando una sensación más limpia, parecido a la cuava, pero obviamente manteniendo esos toques sutiles, dulces, bastante cremosos y sensuales. De hecho, en la base, en algún momento, se me pareció mucho a este perfume, que es el Davidoff Coldwater. La base de esta fragancia me pareció a las notas medias de Davidoff Coldwater, que mucha gente no lo conoce, pero realmente este perfume tiene muchísimos méritos. Aquí debajo también en la descripción te dejo cosas que quizás no sabes de Davidoff Coldwater. Entonces básicamente es esta salida que te acabo de mencionar, pero sobre una base más limpia y pulcra. Y me gustaría hacer un paréntesis que por favor, si te está gustando el contenido, dale me gusta, y si no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas este tipo de contenido. Realmente lo trato de hacer lo más complementado posible y honesto para que te sirva. Versatilidad del Saheb de Art Al Safaran. Bueno, pues aquí es donde este perfume brilla mucho también. ¿Por qué? Bueno, esta sensación que tiene de ese toque cremoso, sensual, lo hace perfecto para momentos de un poco de frescor, como el otoño. También ideal por su base para momentos donde esté más frío, como el invierno. Pero este equilibrio de estas notas, que también tiene notas cítricas, como te dije a la salida, pues también lo hace perfecto para primavera y verano. Es decir, un perfume perfecto para ser utilizado todo el año. Creo que en momentos muy muy calurosos quizá no sea la mejor opción, o quizá también sí, no lo he probado en esas situaciones, pero realmente tiene muy buena versatilidad. Perfecto para situaciones informales, semiformales o incluso formales. Eso va a depender de tu experiencia. Yo siempre he dicho, bueno, tú conoces mejor tu entorno que cualquier persona, sabes la sensación del perfume, si te puede cumplir con un compañero fiel en una cena o en un evento más formal o simplemente semiformal. Ya sabemos lo de informal y lo de formal, pero ¿qué quiero dejar dicho con esto de semiformal? Pues bueno, básicamente sería cuando te pones un perfume donde estás ligeramente en confianza, donde no quieres dar ese impacto, donde no te necesitas ganar a nadie. Puede ser simplemente cuando vayas a una cena con los familiares de tu esposa, eso que rara vez ves, pero que ya los conoces. Pues bueno, mantienes un perfume que le dé ese toque a gusto con todo el mundo, o con la mayoría, manteniendo obviamente esa esencia de hey, yo tengo clase, pero sin ganas de ganarte a nadie, pues ya tu posición ya tú la ganaste básicamente. Entonces yo quiero dejar dicho esto de semiformales en este aspecto. Perfecto para la oficina también.
Vamos a ver entonces a continuación cuáles son sus pros y sus contras, donde te voy a decir que realmente este es un perfume perfecto para ser utilizado en lugares cerrados, porque pese a que tiene una estela y una proyección fuerte, pues está tan bien equilibrado que realmente no va a molestar a nadie. Y también es ideal para ser utilizado hombres y mujeres, así que bueno, de versatilidad este perfume la tiene todas. Pros y contras. Bueno, pues te voy a decir algunos pros que va dependiendo también de tu experiencia. Uno de ellos es que puede resultar bastante genérica o parecida a otros productos de higiene personal. Aquí voy a hacer hincapié a que todo va a depender del nivel de experiencia que tú tengas, ¿verdad? Porque puede que para otros no se parezca nada en esto. Para mí, este es un contra, pues no, realmente no considero que se parezca a ningún producto que yo utilizo. Pero la dejé ahí porque es una opinión que ya he leído en otros comentarios y bueno, básicamente te estoy dejando las opiniones de terceros que han experimentado con la fragancia para que tú lo tengas en consideración. El segundo punto es que para algunas narices más refinadas, este perfume puede parecerle lineal, completo. Yo difiero de ellos. Considero que aunque no sea la fragancia que tenga más evolución, pues la tiene, aunque poca, la tiene, ya la expliqué anteriormente. Pero otros simplemente consideran que es una fragancia que se puede tornar aburrida, porque desde el primer momento pues ya te está dejando saber cuál es el resto de la experiencia que vas a tener con el perfume. Otro hincapié, difiero de ellos, pero ahí está y tú tienes que dar este punto a favor o en contra. Lo otro es, recuerda que te mencioné anteriormente que guardaras los conceptos de brisa en el bosque y la profunda conexión con la naturaleza. Al-Safaran pues brinda esta descripción a este perfume. Básicamente ellos te están vendiendo esta esencia, pues aquí yo considero como un punto negativo para algunas personas, ya que por lo menos a mí no me da ese tipo de sensación natural. Para mí la naturaleza yo la percibo de otra manera, no la percibo tan así, tan dulzona, tan limpia, cosas así. Yo la percibo más, hago más sensaciones a la naturaleza con ese toque verde, musgo, la humedad, hojas, cosas así, ¿verdad? Yo considero que aquí pues no dio en el blanco. Ahora bien, tú me vas a decir a mí, ¿tú compraste el perfume para obtener esta experiencia que ellos te dicen en la página web? Pues realmente te digo que no. No compré el perfume por su sensación de brisa en el bosque o profunda conexión con la naturaleza. Por lo que simple y llanamente, esto a mí no me cae para nada como ningún punto negativo, pues porque no andaba buscando esto en el perfume, ¿verdad? Simplemente lo tomé en consideración este punto porque creo que es importante que vayamos también a las páginas web del fabricante para ver cuál es la idea que nos está vendiendo en su perfume. Sé que estamos acostumbrados a que simplemente vamos a YouTube y vemos a nuestro reseñador favorito. En mi caso, mi canal es diferente, no trato de hacer reseñas un tanto diferentes, te pongo todo en la mesa y tú eres que decides si vale la pena o no. Pero siempre es bueno ir directamente a ver cuál es la esencia que nos trata de vender el fabricante y así saber si también cumple con eso o no. En mi caso yo no cumple con eso, pero realmente no me interesa porque no ando buscando eso en el perfume. Ahora bien, vamos a ver los pros muchísimo. Uno es que también lo voy a mencionar, que es la de la evolución. Te lo mencioné en los contras, pero también te dice la salvedad que yo no creo que es un contra. Te mencioné el Dolce & Gabbana Light Blue 2025, un perfume lineal y que al parecer está siendo preferido por muchos, pese a que no tiene ninguna evolución. Pero siendo, creo que la mitad del precio del Dolce & Gabbana o menos, ahí tú vas a buscarlo donde tú compres tu perfume y te darás cuenta que es un perfume que donde quieras creo que está económico. E incluso brinda evolución. Los primeros 5 minutos es una fragancia que es diferente a lo que vas a disfrutar después de ese tiempo. Así que eso tiene evolución. Ahora bien, luego de los 6 minutos se va completamente en línea recta y ya te deja ver qué es lo que vas a disfrutar todo el tiempo de perfume, pero aún así la tiene. Lo otro es enorme versatilidad, que ya la vimos. Un perfume que se puede utilizar el año entero, hombres y mujeres, en casi cualquier situación. De hecho, tiene todo lo necesario para ser convertido en un perfume firma de temporada o un perfume firma o un perfume de relleno. ¿Qué quiero dejar dicho con esto de perfume de relleno? Pues eso es un concepto que yo me inventé. Es básicamente cuando usas una fragancia, ya que
nosotros ya lo que nos acostumbramos a poner un perfume para casi cualquier cosa, pues ya sentimos la necesidad de cualquier situación poner un perfume. Pero no queremos ponernos los perfumes más caros. Yo no soy rico en este caso, ¿verdad? Y entonces a veces buscamos ese perfume para ser utilizado de relleno. Ese perfume barato que no nos duele y que nos ponemos en todas las situaciones. Ahora bien, este perfume es tan bueno que creo que en algún punto de tu vida tú vas a decir, no, este perfume no da para hacer un perfume de relleno. Pues te va a gustar tanto que vas a comenzar a ponértelo selectivamente. Pero si ese es el caso, tu nivel de experiencia te dicta que es una fragancia puramente de relleno o simplemente una firma de temporada que lo usas hasta más no poder sin que te duela, pues bueno, también ese es un pro, ¿verdad? Si eso es lo que andas buscando, pues te cumple. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de la fragancia? Bueno, pues va de 8 a 10 horas en la piel, una estela y una proyección pesadas, perfecta para dejar un rastro a tu caminar y una proyección que va a varios metros teniéndote a ti como epicentro. Y lo importante de esto es que a nadie le va a molestar. Creo que ya te lo mencioné. Por lo que en cuanto a su rendimiento tiene un equilibrio perfecto entre mezclado también con la evolución, que lo hacen bastante divertido. Y siempre vas a tener una experiencia con este perfume. Y es como si tuviera un ambientador en el lugar. Pues siempre va a ir con ese toque intermitente, que ese es otro también que quiero aprovechar para mencionarte. Y es su persistencia. Este es un perfume que se mantiene yendo y viniendo durante casi las 10 o las 8 horas. Diría 8 horas que te va a durar el perfume en la piel. Así que esto es una experiencia que por algo económico, tan económico como esto, pues realmente vale muchísimo la pena. Ya sabes el por qué te dije que vale muchísimo la pena. Pues creo que has tenido muchísima información. Me gustaría tú que me digas en los comentarios a ver si consideras que con los datos que ya has visto, pues realmente sí vale la pena o no. Wow, vaya, qué calor. Pues también aprovecho para dejarte aquí una reseña que sé que te va a encantar, que le vas a sacar muchos provechos. Aquí te dejo el Dolce & Gabbana Light Blue versión 2025, la 2007. A ver cuál de los dos es la mejor opción para ti. Dale un chequeado, sé que te va a ayudar muchísimo.